Eh, Queremos conocerte más, especialmente los alumnos de las clases que vamos a presentar. Yo leí mucho de ti que tú empezaste a usar un teléfono Ok, de España ok, en roaming. ¿Nos puedes dar más información de cómo empezaste ok, a- a usar el Twitter en Cuba y todo eso? ok. En Cuba Internet es limitada para las personas que viven ahí. O sea, nadie puede contratarlo en su domicilio porque es ilegal. No es como aquí que en tu teléfono tú puedes tener 4G o lo que sea. Entonces yo conseguí un teléfono de España y me lo llevé a Cuba y en roaming lograba hacer esa conexión. Y ahí yo comencé, bueno, pues a tener redes sociales, a tener Instagram, a tener Facebook, Twitter, todo, ¿no? Y a hacer un blog, una página web y poco a poco fue creciendo hasta que se convirtió en un medio de prensa en Cuba. Ok, ¿y tú has vivido en Miami por cuánto? Yo llegué a Miami en enero del 2015. Ah, ok. Y tus reportajes acá en Univision, ¿cuándo empezaste a reportar? Yo llegué con un contrato en enero del 2015 y comencé a reportar aproximadamente en abril del 2015. ¿Cómo es la calidad de vida en Cuba? ¿Y va a haber un cambio en el futuro que se pueda ver ahora? Bueno, la calidad de vida en Cuba es la misma que hace 20 años, 30 años, 40 años, nada ha cambiado. Pero ¿qué está pasando? Que en el continente estamos viendo un cambio político importante. Argentina cambió su política, Venezuela está cambiando su política, tiene una gran crisis. Brasil justo acaba de sacar del poder a la presidenta. Entonces ya esos aliados de izquierda ya no son poderosos con Cuba. Entonces ellos están obligados a cambiar. Permitir quizás ciertos negocios privados, permitir ciertas aperturas que hasta el momento no benefician del todo la economía del país. Entonces, quizá en unos años Cuba pueda mejorar. Hasta el momento no hay ningún tipo de avance, no hay ningún tipo de mejora, más allá de pequeños negocios que no influyen en la economía de un país en sí. Ok. ¿Nos puedes dar una explicación de cómo es la vida diaria en Cuba? Okay. Bueno, en la isla de Cuba, el gobierno controla absolutamente todo. La radio, la televisión, la prensa escrita, los celulares, los teléfonos, todo. O sea, todo es controlado por ellos. Los negocios, todo. Entonces, claro, el cubano ha aprendido a sobrevivir con todas esas limitaciones. A sobrevivir sabiendo que si habla mal del gobierno va preso o lo matan. Entonces hay como una especie de sociedad underground que viven normalmente sin hablar de política, sin comprometerse con, digamos, con los puntos calientes que a ellos les afecta, que es la política y otras cosas. ¿Qué más te puedo decir sobre Cuba? Hay una gran propaganda alrededor de la isla, la salud, la educación, esas cosas, que eso es propaganda, como te he dicho. Solo basta ir a un hospital en Cuba para entender eso. Pero el cubano lleva 58 años, casi 60, esperando un cambio. Ya varias generaciones, como la mía, hemos nacido en un sistema donde tenemos las manos atadas, donde no existen vías legales para cambiar eso que hay. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, en Miami, puede que una política no te guste, pero tú como ciudadano puedes cambiarla. Existen recursos legales para poder cambiarla como ciudadano. En Cuba no. En Cuba tú naces así y es así como tiene que estar toda la vida. Porque la constitución dice que el socialismo es irrevocable. Y el cubano se ha adaptado a eso. ¿Qué estamos viendo en los últimos 4, 5, 10 meses? Un éxodo masivo. Los cubanos están saliendo masivamente de Cuba. Estamos viendo en países como Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, así Honduras, México, o sea, que hay todo un éxodo masivo de cubanos. Ahora mismo hay unos 3.000 cubanos en Panamá que se escaparon de la isla por diferentes formas y llegaron ahí y quieren llegar a Estados Unidos y no pueden. Entonces, es todo un conflicto. Hace 4 meses fue en Costa Rica, ahora pronto será en Colombia. Y en Ecuador hay como 60.000 cubanos que esperan llegar a Estados Unidos. ¿Y por qué huyen de la isla? Bueno, porque viven en una dictadura. Pues nos dijiste que no se puede hablar contra el gobierno, no se puede decir nada malo del gobierno. Entonces, la gente, ¿nos puede dar más información de cómo la gente eh,
pues se mantiene seguras y se mantiene viviendo relativamente pues seguras, ¿no? O sea, para vivir seguros, o sea, sin que la policía te acose, lo principal es no hablar en contra del gobierno. En cuanto tú te manifiestas en contra de ellos, tú entras en un radar radioactivo que de ahí no sales. Y constantemente te acosan, te encarcelan, te llevan presos, vigilan a tu familia, a tus amigos, te pone un policía fuera de tu casa 24 horas. O sea, te lo digo por experiencia propia, ¿no? Yo tenía en Cuba un policía fuera de mi casa 24 horas, controlando todo lo que hacía. Cuando entraba, cuando salía, quién entraba, dónde yo iba. Y bueno, ahí tengo historias para contarte otro día más. Pero, pero ¿qué hace la gente? Pues simplemente se anulan políticamente, no hablan de política. Muchos dicen que los cubanos son cobardes porque no se enfrentan a ese régimen, a esa dictadura. Yo discrepo completamente porque si son capaces de agarrar una balsa rústica, lanzarse al mar y llegar aquí, que muchos mueren en el intento, no son cobardes. Simplemente no conocen después de... O sea, imagínate tú nacer en un sistema donde te digan que esto es azul y que te han hecho creer que es azul, pero tú un buen día te das cuenta que no es azul y lo quieres decir, pero sabes que te cuesta la vida. ¿Qué prefieres? ¿Decir lo que te maten o coger una balsa, escapar y ser libre, ¿no? Entonces, esa es la problemática que existe en Cuba en este momento. Bueno, que ha existido en Cuba durante tanto tiempo. Okay. ¿Cómo yo hacía en Cuba para que no me identificaran y para que no me mataran, por decirlo de alguna forma? Pues yo me cambié el nombre, me puse Yusnavi Pérez, mi nombre real es Eduardo Rodríguez, y entonces, claro, yo tuiteaba y publicaba en Facebook con otro nombre, cuando me buscaban por las computadoras y por sus archivos. Yusnavi es un nombre muy común en Cuba, es como llamarse aquí, no sé, John Smith. O sea, si tú buscas los sistemas hay 30 millones de John Smith, en Cuba es igual, ¿no? Entonces nunca me identificaban, yo no ponía fotos mías de mi rostro ni nada y lograba hacer eso prácticamente sin ser detectado, ¿no? Hasta un día que ya me cansé y dije, soy yo y punto. Y todo cambió. Wow. ¿Nos puedes hablar del efecto que los cubanos, la inmigración de cubanos ha tenido en Miami culturalmente y económicamente? Sí. Bueno, Miami es como la séptima provincia de Cuba, ¿no? Aquí hay más cubanos que en 13 provincias de la isla, ¿no? Entonces, sin duda, la cultura se ha extrapolado hacia aquí. Pero también ha variado mucho, porque aquí hay mucha, digamos, comida y costumbres de la Cuba de los 60 que hoy ya no existe allá. Por ejemplo, yo me encuentro aquí un plato típico cubano que jamás lo había probado en Cuba. ¿Por qué? Porque el gobierno y toda la problemática destruyó, bueno, esas costumbres. Pero aquí sí se encuentra y aquí se conoce como una costumbre cubana, ¿no? Entonces, bueno, tenemos también que la televisión cubre mucho los temas cubanos porque es la mayoría de la audiencia. Tenemos que, bueno, que más como de la cultura aquí, músicos, todo, sí, todo.